Breaking news from the stadium tonight as an anonymous fan foot the bill for 55,000 hot dogs, bringing that sweet tubed meat to everyone in attendance. Free dogs! Yeah! 55,000 hot dogs? What does that even cost? While the identity of this Frankfurter philanthropist remains anonymous, their all-beefy generosity will go down in history. The new Mega Millions. More to win means more to give. How you spend it is up to you. Yeah! For game odds and details, visit sceducationlottery.com. Hola, ruralista. Tierras Sorianas del CIF es el sugerente nombre de la asociación donde Javier Martín Olmos, al que entrevistamos hoy, es el gerente. Y Mujeres en Danza, uno de sus interesantes proyectos que están impactando positivamente en este territorio y del cual nos explica todos los detalles. No dejes de escuchar esta entrevista porque podrás saber más sobre las tierras sorianas del CIF, sus gentes y sus proyectos. Así que ¡empezamos! Bienvenidos a nuestro club Mundo Rural en Positivo. Soy Raquel Sanes y este espacio lo hemos creado Isabel Sánchez Tejado y yo para romper estereotipos, mostrando todas las oportunidades que brinda el mundo rural y dando voz a todos los que con sus proyectos y su trabajo pueden inspirar al que quiera considerar vivir en el campo como una opción. Hola, yo soy Isabel Sánchez Tejado y no, ni Raquel ni yo somos periodistas. Somos dos profesionales muy entusiastas con proyectos propios, pero estamos muy interesadas en dar visibilidad a otros que también puedan servir de ejemplo e inspiración. Así es, con nuestro podcast queremos ayudar a dar voz a todos los que cada día se esfuerzan por conseguir que vivir en el campo sea una opción de vida atractiva. Por eso, cada miércoles a las 7 de la tarde hora española emitimos en directo en Clubhouse las entrevistas en la sala Mundo Rural en Positivo y posteriormente las difundimos en el formato podcast. Si queréis más información sobre nuestro proyecto, visitad nuestra web mundoruralenpositivo.com. Pues venga, Isabel, sin más dilación, cuéntanos quién ha venido hoy a hablarnos del mundo rural en positivo. Pues como siempre me gusta decir, emulando a mi amigo Pablo Motos del Hormiguero, hoy ha venido a divertirse con nosotras Javier Martín Olmos, que es gerente de la Asociación Tierras Sorianas del CIF. Él es ingeniero agrónomo y durante más de 20 años ha ejercido como técnico de desarrollo rural. Bienvenido, Javier, bienvenido a nuestro podcast. Pues nada, muy buenas tardes, encantado de compartir este rato con vosotras y con la gente que os sigue. Muy bien, muchísimas gracias. Oye, lo primero de todo, ¿qué es eso de líder y qué es un grupo de desarrollo rural? Cuéntanoslo. Bueno, yo creo que ya habéis hablado de líder en este espacio y lo habéis hecho seguramente de la mejor manera posible porque os ha acompañado Carolina Gutiérrez, responsable desde el Ministerio de Agricultura de la coordinación a nivel nacional de líder dentro de la Subdirección General de Dinamización del Medio Rural que ella dirige. Yo simplemente por meter otro elemento en eso que es líder, diría que, bueno, que a mí me llama la atención que alguien tuviera la audacia y la visión hace tantos años, más de 30, para alumbrar esto en el seno de entonces de la Comisión Europea, ¿no? Algo que yo creo que hoy sigue siendo revolucionario, dar poder, capacidad y al mismo tiempo compromiso y responsabilidad a la sociedad civil, a la población local organizada para hacerla dueña y responsable de su futuro, al menos en parte, ¿no? Líder nació pues en los albores de los 90 del siglo pasado como una iniciativa comunitaria y bueno, después de su éxito se extendió a todo el medio rural de gran parte de Europa y particularmente de nuestro país y hoy en día 252 asociaciones como la nuestra, grupos de desarrollo rural, en su mayor parte asociaciones, no todas, pero en su mayor parte, pues estamos trabajando bajo esa metodología que tiene como elemento fundamental la participación de la población local en el diseño
de al menos una pequeña parte de su presente y de su futuro. Muy bien, Javier. Muy buenas tardes. Nada, oye, me gustaría que nos contextualizases un poco dónde está ubicada vuestra asociación, esta Asociación Tierras Sorianas del CID, cuál es vuestra historia, que nos cuentes un poco datos demográficos, cuál es tu papel ahí también y bueno, que nos cuentes un poco de qué va todo esto y qué es lo que hacéis. Muy bien, pues bueno, trato de resumir, ¿no? Porque la asociación ya tiene un recorrido largo. Nacimos en el año 1995, fruto del entusiasmo de un puñado de empresarios y una mancomunidad que decidieron sumar sus fuerzas con el objetivo de poder captar unos fondos que en aquel momento se empezaban a mencionar relacionados con la Unión Europea, ¿no? Pues unos años antes acabábamos de incorporarnos. Llevamos el nombre del CID en nuestro ADN, ¿no? Porque, bueno, también nuestra sede, nosotros estamos ubicados en San Esteban de Gormaz, en la zona oeste de la provincia de Soria, y, bueno, San Esteban de Gormaz está mencionada en el Cantar del Mío Cid como una buena ciudad y se habla de sus gentes como mesuradas son, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que esto está en nuestro ADN, en el ADN de la asociación, y eso, bueno, pues de alguna manera impregna nuestro trabajo diario, ¿no? Este personaje, mitad historia, mitad de leyenda, que recorrió gran parte de España y que supuestamente pasó también por aquí. Nosotros ocupamos aproximadamente 2.500 kilómetros cuadrados de la zona, como decía, oeste de la provincia de Soria, un territorio ocupado por 32 municipios, 126 núcleos de población, poco más de 13.000 habitantes, con una densidad de población de poco más de 5 habitantes por kilómetro cuadrado, pero con amplias zonas que tienen menos de 2 habitantes por kilómetro cuadrado. Cuando uno se va del pueblo, prácticamente baja la densidad de población, ¿no? De los pocos que somos. Esta es una realidad, pues, que nos acompaña en nuestro día a día y que tenemos que convivir con ella, ¿no? Yo creo que tampoco hay que hacer sangre de los datos, pero ahora que está tan en boga y que muchos hacen referencia a la despoblación, yo creo que desgraciadamente, y no hay que sacar pecho por ello, pero nosotros estamos en el epicentro, ¿no? En el centro mismo de una situación de declive demográfico que se va agravando además con el paso del tiempo. Fíjate, para contextualizar, simplemente unas cifras, ¿eh? En el año 1950 en España había 27 millones de habitantes, 2,8 en Castilla y León, 161.000 en Soria, y en la Soria rural, excluyendo la capital, 144.000. En España hoy hay unos pocos más de 47 millones de habitantes, 2.383.000 en Castilla y León, 88.000 en la provincia de Soria y menos de 50.000 en la Soria rural. ¿Vale? Yo creo que esas cifras pues lo dicen todo, ¿no? Porque justo el crecimiento de población que ha tenido nuestro país, de casi un 67%, es la reducción que ha tenido de población porcentual la Soria rural, nuestra Soria rural. Bueno, pues con eso convivimos y bueno, la asociación, como decía, nació en el año 1995 y bueno, en la actualidad la componen casi 150 socios que representan a los diferentes agentes económicos y sociales con representación en el territorio, tanto públicos como privados. Y bueno, con ganas de seguir trabajando y apostando por esta tierra, porque seguramente ni siquiera los que alumbraron esta asociación allá por 1995 pensaban que iba a tener este recorrido y que iba a seguir tan viva como sigue hoy en día, casi 30 años después.
La verdad es que hacéis una gran labor, y he de decir a todos los que nos estáis escuchando que estamos hablando con Javier Martín Olmos de la Asociación Tierras Sorianas del CID, porque nos lo recomendó precisamente Carolina Gutiérrez Ansótegui. O sea, ella nos dijo, oye, un proyecto precioso, que además, y nos dio el contacto de Javier para que nos pusiéramos en contacto con él, y bueno, pues hemos ido tratando de coordinar fechas y hoy ya estamos aquí, por fin. Es dramático, ¿no? Los números que has dado son realmente dramáticos. Y es verdad que no se explica, porque los que no lo conozcáis, San Esteban de Gormaz, por ejemplo, es uno de los pueblos más bonitos que os podéis imaginar. Pero es que hay alrededor un montón de ellos y sobre todo de castillos, de monumentos, está cargado de historia. O sea, son lugares tan especiales que cuesta creer que no pueda vivir gente allí. Yo no sé si tú tienes alguna idea de por qué es tan dramática la situación en un sitio donde hay tantísimos patrimonios y tantísimos recursos. Pues fíjate, no sé, pensando un poco en el territorio, pues fíjate, nosotros estamos en una zona de transición, ¿no?, entre los sistemas ibérico y central y la meseta castellana que todos tenemos en el imaginario, ¿no?, en nuestra cabeza. Y bueno, el eje vertebrador de esta comarca es el río Duero, ¿no? Y a lo largo de este eje vertebrador se han ido articulando las principales vías. Primero calzadas romanas, luego la Cañada Real, después la vía férrea Valladolid-Ariza, por fin la Nacional 122, que algún día será autovía, esperemos, ¿no? Evidentemente, imagino que hay un conjunto de circunstancias, ¿no?, que explican esto. Pero cuando nos comparan con Laponia, con el norte de Europa, con las regiones escandinavas, yo no puedo estar más en desacuerdo, porque nosotros estamos en el centro. Nos pueden haber esquivado las infraestructuras, pero estamos en el centro de la península ibérica, rodeados a poca distancia de grandes núcleos de población, donde se ha concentrado gran parte de la población de nuestro país. Nosotros tenemos a poco más de hora y media Madrid, sin ir más lejos. Tenemos a poco más de hora y pico Valladolid, a poco más de otra hora y pico el País Vasco, Zaragoza, etcétera. Es decir, estamos, bueno, en el centro. Pero, bueno, pues estas zonas han estado alejadas de ese desarrollismo, ¿no?, que se implantó en nuestro país en una determinada época. Y bueno, pues ahora estamos tratando de reposicionarnos en un mundo cambiante, ¿no? Y bueno, yo creo Pero que... tú no crees, Javier, que además es diferente cuando hablan de despoblación en Europa o en España, porque en Europa, cuando hablan de esos territorios que están tan despoblados, es que nunca hubo población. Es decir, la Laponia nunca tuvo una población y ha disminuido. Sin embargo, en España, y cuando hablamos en concreto de zonas como esta que estás comentando, tú mismo has dado datos. Es decir, en el año 1950 había habitantes. O sea, lo que ha habido es una migración, es decir, que es distinto, y yo entiendo que esto tiene que ser tratado de alguna manera diferente. O sea, no es lo mismo. O sea, no podemos hablar de densidad de población y equipararnos con Laponia o con las Highlands. Allí nunca hubo población, o sea, allí no hubo emigración, sino aquí sí. Entonces, ¿realmente crees que se debe tratar igual, con los mismos criterios de despoblación, las regiones que realmente no tienen el mismo origen? Pues no, está claro que no, porque evidentemente las circunstancias de aislamiento geográfico y las circunstancias climatológicas que tienen en el norte de Europa no son las que tenemos aquí, por mucho frío que haga en la provincia de Soria en determinadas épocas del año, aunque nosotros tenemos a gala decir en esta zona de la provincia de Soria que está la Andalucía soriana. Evidentemente que no. Yo creo que la despoblación es un reflejo de un desequilibrio territorial que se ha ido produciendo a lo largo de los años y que tiene como exponente, como consecuencia, como efecto esa pérdida de población que se produce además de los activos más capacitados y de los activos que también contribuyen a mantener la población. Es decir, la gente que se ha ido mayoritariamente era
era la gente más joven, ¿no? Fundamentalmente las mujeres, con lo cual, bueno, eso nos deja en una situación comprometida. Pensando además que pese a lo que se decía hace años, ¿no?, de un crecimiento continuado de la población a nivel mundial con cifras de crecimiento significativo y también en algunos países en Europa y particularmente en España, yo creo que la tendencia ahora es de mantenimiento de la población. La población no va a crecer de manera significativa, se va a mantener, se va a estabilizar o va a tener un crecimiento pequeño. Y en ese escenario, para que crezca Madrid, lo tiene que hacer a costa de otros territorios. Es decir, el desarrollo que está previsto en la zona norte de Madrid implicaría que podríamos llegar a vivir ahí las provincias de Soria, Cuenca y Teruel juntas, seguramente. Solamente en el desarrollo de la zona norte de Madrid, que está pendiente de ponerse en marcha, ¿no? Entonces, yo creo que en eso también teníamos que pensar, ¿no?, en cómo contribuimos a reequilibrar nuestro país para vertebrarlo mejor y para que no haya grandes vacíos que generan grandes problemas, ¿no? Pues seguramente, Javier, tienes razón en esto. Pero mira, vamos a hacer una cosa. Como que a veces hay que hablar desde lo local y hay que hacer pequeños pasos para hacer grandes cambios. Supongo que estarás de acuerdo conmigo. Cuéntanos qué proyectos son los que tenéis en marcha. Yo sé que tenéis muchísimos proyectos, pero cuéntanos cuáles son esos proyectos más relevantes que están haciendo realmente pues funcionar ese territorio. Y aunque seáis tan poca población, pues que la cosa funcione y que seguramente se fije población y atraiga población. Cuéntanos esos proyectos más importantes, más relevantes que lleváis a cabo. Mira, fíjate, por hacer un resumen así global de estos veintitantos años de andadura en lo que respecta a la gestión de ayudas líder, ¿no?, que ha sido una parte fundamental de nuestro trabajo, habremos gestionado aproximadamente 20 millones de euros de fondos públicos que han contribuido a poner en marcha cerca de 1.000 proyectos de toda clase y condición, ¿no?, relacionados con diferentes ámbitos, desde el apoyo a pequeñas empresas, el fomento de actividades turísticas de las que hablabas antes, la transformación y comercialización de productos locales, la creación de pequeñas infraestructuras y servicios, la conservación y mejora del patrimonio. Digamos que hemos ayudado a hacer realidad los sueños de muchos emprendedores, promotores, porque para ellos, evidentemente, su proyecto es su sueño, ¿no? Yo creo que esa labor de acompañamiento y de apoyo a montones de personas que han creído en que esta tierra tenía oportunidades, pues ha sido nuestra labor fundamental, ¿no?, y nuestra razón de ser y de levantarnos cada día. Luego, como asociación, pues claro, hemos estado en proyectos concretos que nos hacen particular ilusión, ¿no? Bueno, son muchos, ¿no? Estamos aquí quizás por una cosa que es muy reciente y que es una iniciativa que estamos desarrollando con una emisora de radio de la zona, que es también un proyecto de emprendimiento en femenino, que es la emisora Cope Usama, que es el proyecto Mujeres en Danza, ¿no?, del que luego, si queréis, podemos profundizar y podemos hablar con un poco más de detalle. Pero fíjate, hemos estado en cosas que a nosotros nos parecen muy relevantes, ¿no? Hemos trabajado con los grupos de acción local de las provincias de Cuenca y Teruel en un documento que ha sido una de las bases argumentales para la defensa de una fiscalidad diferenciada para estos territorios, que ya cuenta con el visto bueno de la Unión Europea y que todavía no es una realidad porque la Administración no es capaz de implementarla, ¿no? Pero que a nosotros nos parece que podría ser una herramienta que podría contribuir a revertir, al menos en parte, la situación de estos territorios, o por lo menos a implementarla para ver qué efectos tiene, porque a lo largo de estos años también hemos comprobado que determinadas medidas no han tenido los efectos esperados, con lo cual yo creo que hay que buscar otras
otras fórmulas, ¿no? Hemos hablado también con vosotras del tema de la vivienda, ¿no? Y ahí hemos elaborado un informe y luego, ¿os parece? Podemos profundizar sobre la importancia que tiene la vivienda y hablamos de ella como la palanca quebrada de la repoblación, porque tenemos un problema fundamental con la vivienda al que no le habíamos prestado la suficiente atención, porque cuando analizamos por qué alguien toma la decisión de vivir en un sitio, analizamos de manera aislada determinados elementos que nos parecen determinantes. El trabajo, los servicios, las comunicaciones, pero no habíamos reparado en la vivienda. Y además no nos hemos dado cuenta en muchos casos que estos elementos aisladamente no determinan la decisión personal de vivir en un sitio, sino que son todos ellos en su conjunto. Claro, para cada uno de nosotros, alguno de estos aspectos tiene más peso que otros. Pero son condiciones necesarias, pero ninguna de ellas yo creo que por sí misma suficiente. Y la vivienda juega ahí un papel fundamental. Nosotros hemos participado y estamos participando activamente desde el origen en la organización y el desarrollo de la Feria Presura, una feria que nos parece que ha tenido un valor extraordinario para mirar en positivo lo que vosotras hacéis al medio rural, ¿no? Y verlo no como una tierra vacía, sino como una tierra llena de gente que está haciendo cosas, pero cosas pequeñas, diferentes, dispersas por el territorio y que hay que, bueno, escarbar un poco para verlas, ¿no? Si somos capaces a lo mejor de conectar todas esas cosas que están saliendo en el territorio, pues yo creo que tendríamos otra visión seguramente del medio rural. Y ahí me quedo para si queréis que podamos tocar alguno de esos temas con mayor profundidad. La verdad es que me gustaría mucho que nos hablaras de ese proyecto que tiene ese nombre tan bonito, que es Mujeres en Danza. Así que, por favor, cuéntanos un poquito más de esto de Mujeres en Danza, que me gusta mucho. Bueno, pues el proyecto se enmarca dentro de las actividades que estamos desarrollando desde la asociación para visibilizar el papel de la mujer en el medio rural, ¿no? Y tiene que ver con algo que estamos haciendo ahora mismo los 44 grupos de acción local de Castilla y León en colaboración con la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural. La Consejería aprobó en el año 2020 la estrategia de emprendimiento de la mujer rural en los ámbitos agrario y agroalimentario y tuvo a bien, a través de una pequeña ayuda pública que destina a los grupos de acción local de nuestra comunidad, que colaboremos directamente con la Consejería en la implementación de esta estrategia, trabajando en distintos frentes: el apoyo al emprendimiento, la mejora de la empleabilidad, la formación, la difusión, la visibilización. Y en ese contexto, y con la idea de dar protagonismo al papel de la mujer en el medio rural, es como nace y por lo que nace el programa que llamamos Mujeres en Danza, que nos parecía un título muy elocuente, ¿no? de lo que queríamos ahí mostrar, ¿no? Es de alguna manera celebrar también la cantidad de mujeres que hay haciendo cosas relevantes en el medio rural y decirles a estas chicas, a estas jóvenes, que también tienen una oportunidad de desarrollarse profesionalmente y de manera vital en su entorno rural. Y lo estamos haciendo, como os decía antes, con la emisora COPE Usama. Nosotros tenemos la suerte de contar con una emisora local en el Burgo de Osma. El Burgo de Osma es sede episcopal y, por tanto, tiene esa emisora, tiene la COPE desde hace muchos años, ¿no? Y la COPE lo que les da a esta emisora es el soporte, pero en realidad es una pequeña empresa local, es también una iniciativa en femenino, con M de mujer, porque la directora de la emisora es Sandra, es una amiga, una compañera con la que estamos colaborando desde hace un montón de años. Y cuando se lo planteamos a ella, pues le pareció una idea magnífica y estamos colaborando, emitimos un programa al mes, llevamos 5
emisiones en las que hemos tratado de hacer un recorrido por pequeñas iniciativas de emprendimiento en clave de mujer a nivel comarcal y también por traer hasta aquí a mujeres que en distintos ámbitos tienen un papel protagonista, desde responsables públicos. Aquí tuvimos en Mujeres en Danza a Carolina Gutiérrez, pero también a la mujer que está detrás de la estrategia de mujer rural en la Junta de Castilla y León, a la diputada de Asuntos Sociales de la Diputación Provincial de Soria, a Eva Guillamón, científica titular en el Centro para la Calidad de los Alimentos de Soria, a Marian Fernández, directora general de la Federación de Organizaciones Empresariales de Soria. Es decir, pues mezclando ahí lo más local, las pequeñas iniciativas de emprendimiento que se desarrollan en nuestro territorio, protagonizadas por mujeres, con mujeres que juegan un papel relevante en distintos lugares, en distintos sitios. Y al mismo tiempo también con los saberes tradicionales, ¿no? Tratamos de meter en algunos de estos programas alguna de nuestras madres y abuelas para que nos den también ese vínculo con la tradición y con la sabiduría popular y con la sabiduría de nuestras madres, ¿no? Y de nuestras abuelas. Qué bonito, Javier. La verdad es que, oye, me imagino que este programa también se emite en podcast una vez que se ha emitido en radio. Sí, por supuesto. Está colgado en nuestra web, está accesible para todo el mundo, tiene una descripción de los contenidos de cada uno de los episodios. Como os decía, pues episodio 1, pues tenemos ahí a Enar Madrigal, que es una quesera, que hace queso de aquí, queso de cabra, y el episodio 5, que es el último que hemos hecho, tiene a Irene y Alicia, que son dos hermanas que han puesto en marcha un centro veterinario, el Centro Veterinario Marina del Valle, ubicado en el Burgo de Osma, que es un servicio que se presta, por un lado, a ganaderos de la zona, pero también a gente que tiene sus mascotas, sus animales domésticos en casa, y ahí jugamos con un servicio de interés general que se está ofreciendo desde hace muy poco tiempo en la zona. Como veis, pues damos un poco cabida a todo lo que tiene protagonismo en nuestra zona en clave de mujer. Muy bien, pues mira, lo que haremos será en la descripción de este podcast que publicaremos en breve, enlazaremos también el podcast de Mujeres en Danza, porque me parece una iniciativa muy bonita. Es un poco también, nosotras abarcamos más global, pero vaya, que todo es mostrar todas esas oportunidades y todos esos proyectos que hay en el mundo rural, que hay que darle visibilidad, porque es así. Yo quería comentarte, lo hemos hablado un poco esta mañana tú y yo, y lo has comentado hace un momento. Nos has hablado de un proyecto que habéis llevado a cabo sobre el problema de la vivienda en el mundo rural, que es un gran problema, y es lo que tú dices. No se puede tocar el mundo rural como piezas sueltas, es un global, ¿no? Y la vivienda, el acceso a la vivienda, la rehabilitación de viviendas, la problemática con todas esas viviendas vacías y dejadas que hay, pues es un hecho, ¿no? Cuéntanos un poco qué habéis hecho en este sentido y cuáles son las conclusiones de ese informe que comentas que habéis llevado a cabo. Bueno, hemos hecho un trabajo a lo largo de un año en plena pandemia, con lo cual, pues también con las dificultades del trabajo a pie de obra, ¿no? Del trabajo de campo. Es un trabajo que se enmarca dentro de un proyecto que estamos desarrollando en cooperación los grupos de acción local de Cuenca, Teruel y Soria, en colaboración con las organizaciones empresariales de estas tres provincias, y del que también sale el estudio de fiscalidad diferenciada del que os hablaba antes. Y el informe tenía como objetivo analizar cuál era la situación de la vivienda en nuestra comarca, sacar conclusiones y ver
si esto es extrapolable a otros territorios, lo que parece que sí. El proyecto ha estado coordinado además por 2 arquitectas, Paz Martín y Rosario Alcantarilla, y han participado un nutrido grupo de actores locales, ayuntamientos, empresas de construcción, arquitectos, inmobiliarias, técnicos y profesionales que trabajan en el territorio y que han aportado también su visión, lógicamente su conocimiento de la realidad y también propuestas concretas para mejorarlo. Las 5 conclusiones más relevantes del informe son el elevado porcentaje de vivienda secundaria, aproximadamente en nuestra zona sería el 43% y vacía el 18%, gran número de vivienda en ruina, mal estado de la edificación con altos índices de vivienda deteriorada o en precarias condiciones de habitabilidad, casi el 50%, desequilibrio entre la demanda y la oferta de vivienda en alquiler y precios de mercado elevados tanto en compraventa como en alquiler. Además, hay otras cuestiones que suponen un estrangulamiento de este sector, que es clave, que es, por un lado, la falta de mano de obra especializada y de relevo generacional en el sector de la construcción, algo que yo creo que es generalizable. O sea, hay un problema serio, y yo creo que todos hemos leído información reciente en medios relacionada con esta cuestión. Municipios sin planeamiento y con personal técnico insuficiente, dificultad de acceso a la información y también a veces dificultades jurídico-administrativas, todo lo que tiene que ver con herencias, testamentos y dificultades de acceso a ayudas públicas, ¿vale? Todo esto pues ofrece un escenario complejo que dificulta enormemente que exista un verdadero mercado de vivienda y que esto, que es un activo, claro, porque lo es desde el punto de vista de la fijación y de la atracción de población, pero lo es también desde el punto de vista de la generación de actividad y empleo, pues tiene un problema que tenemos que tratar de resolver entre todos y que no es sencillo. Desde luego que no. Bueno, por contra, pues también vemos que hay unas potencialidades, ¿no? Hay distintos sectores empresariales con actividad en el territorio que demandan empleo, ¿vale? Y que a su vez necesitan vivienda. También el hecho de disponer o de tener o de contar con segunda residencia que podría ser utilizada estacionalmente, pues yo creo que lo convierte en un atractivo. Nosotros estamos a una distancia un poco grande todavía, pero digamos que estamos en el círculo al que alguien se puede desplazar con cierta agilidad, ¿no? Desde grandes núcleos de población, pensando fundamentalmente en el efecto que para nosotros tiene Madrid, la existencia de un gran parque de activos inmobiliarios sin uso o inmovilizados, que a través de políticas de rehabilitación, pues evidentemente podrían tener desarrollo. La puesta en marcha del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que ofrece, yo creo que oportunidades de financiación a iniciativas de rehabilitación. Y la creciente demanda de viviendas, seguramente fruto de las nuevas perspectivas que ha abierto esta pandemia que hemos sufrido y que todavía estamos sufriendo, ¿no? La verdad es que es un problema que tiene gran calado y que tiene muchísimas aristas y muchas vertientes y sí, habéis tocado prácticamente todos los temas que le afectan. O sea, es un gran trabajo. Entiendo que es público, ¿no? El informe y que se puede consultar. El informe va a ser público en breve. Queremos organizar además precisamente una presentación pública en la zona y bueno, ya ha tenido algunas presentaciones previas coincidiendo precisamente con la Feria Presura. Hace bien poquito Paz Martín estaba en el Congreso de los Diputados en una de las comisiones sobre la ley de vivienda dando cuenta de las conclusiones de este informe. Es decir, ha tenido un recorrido interno y ahora queremos que tenga un recorrido más amplio porque algunas de las cuestiones que plantea, que propone el informe, yo creo que son interesantes y que tendrían aplicación no solo aquí, sino en otros ámbitos, ¿no? En otros territorios similares al nuestro, ¿no? Nosotros
está claro que siendo lo que somos, tenemos una visión claramente comarcal y en ese sentido una de las cuestiones que emanan del informe y que se propone en el informe es la creación de una estructura supermunicipal que pueda abordar de manera global el tema de la vivienda, ¿no? Y bueno, pues empezando por una cosa que las redactoras del informe hablan del ruinastro, ¿no? De hacer un verdadero un inventario en profundidad de toda la vivienda que hay en ruina en la zona. Se habla también de la posibilidad de desarrollar formación específica que contribuya a cubrir esos puestos de trabajo que actualmente no se cubren por falta de personal técnico, ¿no? Por falta de oficios. Hay un sinfín de medidas que emanan de este informe que yo creo que debemos tratar de ir poniendo en marcha si queremos que la vivienda deje de ser un freno y se convierta en un motor de fijación y de atracción de población. Claro, es que es importantísimo. Oye, has mencionado ya 2 veces la Feria Presura y, bueno, he tenido la oportunidad de ir durante 3 años, algunas veces como ponente, otras solamente como espectador. Creo que va por su 5ª edición. ¿Qué tiene que ver vuestra asociación con esta famosa Feria Presura? Bueno, nosotros hemos formado parte desde el origen con el Hueco y con otras entidades de la organización de la feria. Nosotros creímos que la propuesta, que la idea original que puso encima de la mesa el Hueco era formidable y que teníamos que estar ahí desde el comienzo porque lo que trataba en definitiva la feria es lo que nosotros hemos tratado, yo creo que desde que llevamos aquí, ¿no? Que es dar visibilidad a las enormes oportunidades que hay en el medio rural, tratar de cambiar esa mirada, ¿no? Olvidarnos de ese medio rural de Porturraco y fijarnos más en el medio rural de Gotarrendura, ¿no? Que es un pequeño pueblo de Ávila que es ciudad para la innovación, ¿no? Yo creo que pasan muchas cosas en el medio rural que no se ven, ¿no? Y la feria, en origen, el planteamiento era ese, ¿no? Tener un muestrario de la cantidad de cosas que pasan en el medio rural, porque nuestros pueblos no son los pueblos en los que nunca pasa nada. En nuestros pueblos pasan muchas cosas, pero son pequeñas, pasan a otro ritmo y hay que estar atento para verlas, ¿no? Y la feria lo que quería ser es ese espacio común de todos los que estamos generando cosas en el medio rural y al mismo tiempo ese espacio de encuentro para gente de fundamentalmente urbana que, ¿por qué no?, valora también la posibilidad de a lo mejor trasladarse en un momento dado al medio rural o que ve también ahí oportunidades. Y ahí hemos estado desde el comienzo. Nosotros nos ocupábamos más directamente de un espacio dentro de la feria que se llama Ágora, que era una especie de plaza pública en la que precisamente dábamos voz a toda esa infinidad de proyectos y de iniciativas que surgen y que están surgiendo y que se están desarrollando en el medio rural, ¿no? Y dando voz a un montón de gente que con ilusión está tratando de hacer cosas muy diferentes, ¿no? Y que está demostrando día a día en el medio rural se puede crear, se puede innovar, se puede vivir, se puede trabajar, se puede emprender. Y con eso seguimos trabajando para la próxima feria, que en este caso además va a salir de Soria, va a desplazarse unos pocos kilómetros de nuestra provincia, a una localidad maravillosa, Sigüenza, y vamos a ver qué tal nos sienta ese cambio, esos aires nuevos de Guadalajara, que seguro que nos sientan bien y contribuyen a refrescar la feria y a activarla más todavía, porque yo creo que sigue siendo un encuentro interesante y necesario para muchos que seguimos trabajando y haciendo cosas en el medio rural. Yo doy fe de que es así y que cada año además se incrementa y la parte del Ágora me parece la más atractiva
porque creo que es la que pone voz a los que realmente están en el medio rural. Luego hay una parte institucional que debe ser muy, muy llamativa y que llevan los políticos a hablar y hacerse la foto y tal, pero para mí lo que realmente tiene sentido es el Ágora, donde van proyectos muy concretos de gente muy concreta que está peleando por el mundo rural y por vivir y por hacer que su proyecto pues cree riqueza en el medio rural. Así que yo la verdad es que me parece fantástico y chapó. Vamos a abrir ya micrófonos, si os parece bien. Si alguno queréis preguntar a Javier, para los que os hayáis incorporado más tarde, Javier nos está hablando desde Soria, está muy cerca de un precioso pueblo que se llama San Esteban de Gormaz y nos está hablando de su asociación, que tiene también un nombre precioso, que es Tierras Sorianas del CIF. Y bueno, pues nos llamó mucho la atención el proyecto Mujeres en Danza, así que si queréis hacerle alguna pregunta, ya sabéis, solo tenéis que tocar la manita que hay abajo, yo os doy paso como speaker y le podéis preguntar. Bueno, de mientras, como ya sabemos que esto tarda un poco, yo siempre me guardo los ases bajo la manga, siempre me guardo esas preguntas para el final de cosas que han ido saliendo y que digo, uy, esto se lo voy a preguntar, en este caso te lo voy a preguntar a ti, a Javier. Yo quería preguntarte, nos has hablado de toda esta trayectoria de vuestra asociación, que bueno, son más de 20 años, ¿no? De todos esos proyectos que habéis acompañado, y a mí me gustaría que nos dijeses así en global, porque creo que lo hay, ¿qué impacto positivo ha tenido para la zona? ¿Crees que realmente vuestra acción, yo me imagino que sí, ha evitado la despoblación, o sea, ha evitado la fuga de gente y ha atraído a nuevos pobladores a la zona? Pues fíjate, siendo sincero, depende cómo te levantes cada día, ¿no? Porque hay muchos días que piensas que, bueno, cuando ves esos datos, ¿no? Soria está en el umbral de los 88.000 habitantes. Daros cuenta que tuvimos hace no tantos años 97.000 en esa punta de la atracción de inmigración que tuvimos en los finales del siglo pasado. Y primeros años de este. Y claro, cuando ves que las cifras de población van bajando, dices, bueno, ¿dónde está nuestro trabajo, no? ¿Dónde está? Claro, hay gente que te dice, bueno, también hay que verlo, ¿no?, con otra perspectiva, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si no estuvierais vosotros? Bueno, pues no lo sabemos, ¿no? Pero, hombre, nosotros tenemos claro que estamos jugando un papel, ¿no? Que estamos contribuyendo de alguna manera, no solo a apoyar esos pequeños proyectos e iniciativas, no solo a acompañar a esos emprendedores, no solo de ser el hombro en el que llora alguno de ellos, ¿no? Porque el camino del emprendedor y del promotor a veces es complicado, ¿no? Y además tiene un desgaste tremendo en la parte burocrático-administrativa, que no es específicamente la del propio proyecto de emprendimiento y empresarial. Pero claro, os decía, cerca de 1.000 proyectos, un montón de empresas que se han puesto en marcha, un montón de empleo que se ha consolidado y otra parte que se ha generado, pero el mérito en ningún caso es nuestro, el mérito es de la cantidad de gente que ha seguido haciendo esas cosas. Nosotros debemos jugar ese papel incentivador y tratar de apoyar a esa gente y al mismo tiempo de detectar esos recursos que están ociosos, y yo creo que también hemos contribuido un poco al cambio de mentalidad, de visión sobre nuestro medio rural, un poco más en positivo lo que vosotras hacéis, ¿no? Yo creo que a veces nos flagelamos demasiado y a veces también nos castigamos mucho con los números, ¿no? Yo creo que tan importante es el número de personas que viven en un sitio como el nivel de pequeña iniciativa, de movimiento de esa gente que todavía vive, ¿no? Porque una de las cosas, yo creo que de más valor de nuestro medio rural es ese sentimiento de vida en comunidad, ¿no? Y eso se produce también siendo pocos, ¿no? Si somos capaces de esos pocos que estamos, de tener pues ese punto de encuentro, esa relación entre nosotros que permita activarnos y sentirnos
partícipes, ¿no? Y bueno, ya te digo, ¿no? O sea, hay veces que uno tiene una cierta frustración y hay otros días que se despierta con más ánimos y dice, bueno, ahí hemos estado, ¿no? Pero bueno, sí nos movemos a veces en esa doble mirada, ¿no? De una realidad complicada y de unos números que son tozudos, ¿no? Es duro, Javier, es duro. Pero bueno, hay que estar ahí, hay que intentarlo. Mira, yo quería hacerte un apunte más y ya te dejo, que soy un poco pesada con el tema, pero bueno, siempre o sea, como he comentado antes, en mi proyecto, pues eso, asesoro a mucha gente que vive en la ciudad, que quiere irse a vivir al campo. Y lo curioso es que, fíjate, las últimas personas que me han contactado precisamente están pensando en esa zona del norte de Castilla y León, ¿no? Están pensando en Soria, están pensando en Burgos y muchas veces pues no saben, ¿no? Ostras, pero es que no, es que he mirado. Tú, imagínate que tuvieses que ofrecer, o sea, que vender, ¿no? ¿Tú qué le dirías a alguien que quiere irse al campo? ¿Qué le dirías para atraerle hacia vuestra zona? Mira, nosotros, no lo he mencionado antes, pero nosotros estuvimos en los orígenes del proyecto Abraza la Tierra, perdona, que era, bueno, que seguramente fue un proyecto que llegó adelantado a su tiempo. Era una iniciativa que lo que trataba es de bueno, facilitar el aterrizaje de gente que había decidido que por qué no su vida podía estar en el pueblo, ese camino inverso, ¿no? No con la idea de generar efecto llamada, porque no tenemos esa capacidad para responder al efecto llamada. Todos recordamos algunas experiencias que tuvieron pues un recorrido corto, porque el efecto llamada es complicado, sobre todo con los recursos limitados con los que contamos. Y lo que tratábamos de hacer era acompañar, ¿no? También lo mismo, igual que con el emprendedor. Es decir, lo que se trata es de que conozca, de que esté aquí un tiempo, de que lo vea, de que vea las oportunidades y de que vea que esto tiene pros y contras, ¿no? No, esto no es la Arcadia feliz, pero al mismo tiempo tiene otras muchas posibilidades. Fíjate, yo creo que la realidad de nuestros pueblos es que ha cambiado, pero sideral. O sea, es que todavía vive mi madre en el pueblo, ¿no? Y tiene 93 años. Ella ha pasado del arado romano a la inteligencia artificial. Las distancias antes se medían en pasos, o sea, se desplazaban o con animales o andando. Ahora las distancias son otras, ¿no? Si tienes conexión a Internet, que poco a poco vamos resolviendo ese tema, lo triste es que lo tengamos que luchar tanto cuando debería ser un derecho inmediato, ¿no? Pero es que es mucho más sencillo que antes, ¿no? Es verdad que la realidad de nuestros pequeños pueblos, desde el punto de vista social, de actividades, etcétera, es limitada y entonces uno tiene que entender el entorno comarcal como el prestatario de las oportunidades, de los servicios, del trabajo, del ocio, etcétera, porque hay veces que evidentemente en la localidad en la que estás no puedes tenerlo todo, pero es que yo creo, nosotros tenemos el aeropuerto internacional más importante de España a hora y media. Nosotros en algunas ocasiones hemos dicho, pero ¿dónde está el problema? Si coges el coche y en hora y media estás viendo un musical, asistiendo a un concierto, a la ópera, ¿no? Cuando hay mucha gente que te dice eso de, claro, pero es que no tienes, bueno, no tienes, tú lo tienes al lado y a lo mejor tampoco lo utilizas, ¿no? Pero yo no me movería en esta como especie de confrontación que se trata de generar entre lo urbano y lo rural. Yo creo que somos dos espacios contiguos que nos necesitamos y que la línea que separa unos y otros es difusa, ¿no? Digamos que interaccionamos y ahora hay mucha gente además
que es poligámico desde el punto de vista residencial, ¿no? Que está al mismo tiempo a lo largo de la semana en distintos sitios, ¿no? Y yo creo que eso lo tenemos que aprovechar en positivo, ¿no? Pero yo creo que esta zona y otras muchas del medio rural de nuestro país ofrece un montón de posibilidades. Fíjate, nosotros tenemos ahora mismo una bolsa de empleo y nos cuesta cubrir un montón de ofertas de empleo. No a veces solo de personal sin formación específica, sino a veces de personal cualificado y a veces de puestos de cierta responsabilidad. Y fíjate, no se cubren, ¿no? Cuando antes lo que decíamos es que lo ideal para venir a un entorno rural de este tipo era venir con tu propio trabajo, ¿no? Ser capaz de generar tu emprendimiento. Ahora también con el teletrabajo, ¿no? Se abren ahí otras oportunidades. Digamos que ahora el panorama es diferente, ¿no? Y yo creo que, bueno, la pandemia también ha fijado la atención sobre... Eso te iba a decir, que después de la pandemia es que ha habido como un gran vuelco, y sí que es verdad que esos mixtos, tan pronto están en un sitio como en otro, pues se han ido incrementando. Pero yo creo que poco a poco, ¿no? Igual que hemos ido perdiendo, pues iremos ganando poco a poco. Pero la realidad de nuestros pueblos, o sea, desde el punto de vista, tú ves ahora mismo los pueblos y es que han mejorado el aspecto, pero de una manera notable, ¿no? Quizás lo triste es que ahora que están mucho mejor, desde el punto de vista de incluso sus viviendas, lo que tenemos es menos gente, pero digamos que yo creo que la vida en el pueblo ahora mismo es mucho más fácil de lo que era antaño, ¿no? Pero por lo que tú has dicho antes también, que es que las tecnologías han desdibujado muchísimo la frontera entre lo que se podía hacer en el urbano y lo que se podía hacer en el rural. Ahora mismo eso ya no existe, o sea, no hay una frontera en ese sentido, puesto que todas las cosas que puedes hacer en una ciudad la puedes hacer en un pueblo perfectamente, siempre y cuando respetes las idiosincrasias y las peculiaridades locales, claro que sí. Eso es. Oye, yo creo que, como nadie se anima a preguntar, pues Raquel, casi que vamos a lanzar el calendario de las próximas entrevistas de Mundo Rural en Positivo. Venga, pues vamos allá. Os comentamos ya estamos llegando casi a las 8 de la tarde, así es que vamos a comentar un poco lo que vamos a tener las próximas semanas. Os voy a comentar lo que vamos a tener este mes de mayo. El próximo 11 de mayo, el miércoles de la semana que viene, vamos a tener a Teresa Dorn, que es propietaria del Hotel El Milano Real y del Spa Aguas de Gredos, y nos va a hablar de las diferencias en la gestión de personal en el mundo rural y en el mundo urbano. Me consta que es una mujer que tiene muchísima experiencia y va a ser una entrevista muy interesante. El 18 de mayo vamos a tener a Esther Sánchez, que nos va a hablar de algo tan interesante como el periodismo rural. Y el 25 de mayo vamos a tener a Juan González Mellizo, que es miembro de la Comisión Europea y nos va a estar explicando pues todo eso que se cuece en las altas instituciones europeas sobre el mundo rural. A ver qué nos cuenta. Si alguno estáis interesado en presentar vuestro proyecto, por favor, poneos en contacto con nosotras en el correo info@mundoruralenpositivo.com y así podemos valorar el contenido y podemos fijar la fecha. Nuestras redes sociales y nuestros datos de contacto son muy fáciles. El de Raquel, de laciudadalcampo.com. El mío, isabelsancheztejado.com. También estamos en Instagram, en LinkedIn, en Twitter, en Facebook, en YouTube y, por supuesto, nuestro podcast Mundo Rural en Positivo, donde podréis volver a escuchar esta sesión. Pues así es. Pues nada, Javier, muchísimas gracias por haber estado este ratito con nosotras aquí en Mundo Rural en Positivo. Yo creo que nos has dado una visión amplia de todo lo que se está cociendo en esta España vaciada, que le llaman, que a mí no me gusta mucho ese adjetivo, pero bueno, supongo que tiene que ver realmente con lo que es, pero que poco a poco con estas iniciativas yo creo que se va mejorando, ¿no? Que se va ganando y llegará un momento, lo que acabáis de comentar es que te das cuenta que los pueblos tienen una calidad
en infraestructuras, en servicios. Sí, hay cosas que no las tienen, pero una calidad de que dices, madre mía, pero si es que esto no lo tienen en muchos sitios, ¿no? Y todo eso poco a poco se irá conociendo y bueno, pues se volverá a equilibrar la balanza, ¿no crees, Javier? Sí, vamos, estoy convencido. Yo digo que estamos en la España menos poblada, pero llena de otras muchas cosas, ¿no? Porque Exacto. Antes, cuando hablábamos de calidad, pues podemos hablar de espacios naturales, podemos hablar de oxígeno, podemos hablar de zonas de recreo, podemos hablar, pero fijaros, nosotros entre San Esteban y El Burgo, ¿no? Cuando antes hablabas de qué ofrecemos, es que esas dos localidades juntas tienen cine, tienen teatro, tienen piscina climatizada, tienen escuela infantil, tienen escuela de idiomas, tienen gimnasios, tienen polideportivos, tienen instituto, tienen formación profesional, tienen escuela de adultos, o sea... Es eso, son zonas que... Claro, son zonas... Y además no hay acumulación, no hay colas, no hay... Pero bueno, pues para eso estamos, ¿no? Para ir ofreciendo todas esas oportunidades y bueno, yo no descarto que te volvamos a contactar para que nos expliques más detalles sobre algún que otro proyecto, porque la verdad es que tocáis muchos y nada. Y bueno, pues de nuevo, agradecerte que hayas estado aquí con nosotras y agradecer a todos los que nos estáis escuchando y a los que nos estaréis escuchando posteriormente en podcast. Y nada, pues poco más. Isabel. Muchísimas gracias, Javier, de verdad. Ha sido un placer hablar contigo, ¿vale? Gracias. Gracias. Y también gracias a todos por vuestra atención. Y ya sabéis, os esperamos el próximo miércoles 11 de mayo para seguir rompiendo estereotipos y para seguir dando una visión en positivo del mundo rural. Esta vez lo vamos a hacer con Teresa Dorn, que nos hablará de las diferencias en la gestión de personal en el mundo rural y en el urbano. Yo creo que os ayudará mucho a todos aquellos que tengáis que emprender y que necesitéis contratar a gente en el mundo rural. Ya sabéis, como siempre, será aquí en Clubhouse a las 7 de la tarde, hora española, y no dejéis de seguirnos en nuestro podcast Mundo Rural en Positivo. ¡Os esperamos! ¡Hasta luego! Si escuchas nuestro podcast, seguro que eres de esas personas comprometidas con el mundo rural, como nosotras. Para conocer más sobre el club, no dejes de visitar nuestra web mundoruralenpositivo.com. Seguro que encontrarás lo que buscas, o si no, puedes ponerte en contacto con nosotras a través del correo info@mundoruralenpositivo.com. Si te ha gustado este episodio, deja tus comentarios y preguntas. Nos encanta tu participación. Y recuerda, puedes suscribirte a nuestro canal a través de tus plataformas favoritas. Te estamos esperando. One lottery ticket makes a big difference for our state students. And when I say big, I mean bigger than jackpot big. Since 2002, South Carolina students have benefited from more than $6 billion in lottery-funded scholarships and grants, including the Life, Hope, and Palmetto Fellow Scholarships. With every lottery play, you're supporting our students, and that adds up in a big way. That's why education is our middle name. Learn more at sceducationlottery.com/betteryou.